en esta computadora. Ahora sí. Les decía, muchachos, entonces que queríamos hacer ahora un formulario de búsqueda donde yo acá seleccione el código de alguna persona, ¿cierto? 2018, y con ese código, que si fuera el 2018, me trajera todos los datos de la persona, es decir, me trajera eh, que se llama Lorca, que es soldador, que viene de Santiago, que gana eso y es masculino, ¿sí? Bueno, y casado. ¿De acuerdo? Yo no saqué todos los campos. La idea, si quieren, podemos agregar más los campos después, por ejemplo, el estado. También lo podemos agregar como otro de estos sets de Radio Button, si ustedes quieren. ¿Ya? Pero veamos ahora. Lo primero que tienen que hacer ustedes, siempre está el botón limpiar, el clásico botón limpiar, que a veces se los damos, pero ustedes la tarea tienen que hacerlo y ese botón limpiar lo que queremos es que limpie estos datos. Ahora fíjense, miren, acá, cuando yo pincho acá, masculino, se transforma en 2. Cuando pincho acá, transforma en 1. ¿Ya? Hasta el momento tengo, porque ustedes cuando crean por ejemplo, este cuadro combinado, ustedes hacen botón derecho, formato control, ¿cierto? Y ahí tienen que configurar de dónde van a sacar los datos. Lo estamos sacando de la hoja datos, desde la H3, que sería acá, hasta la H41, que sería hasta acá abajo. ¿Sí? Esos datos que están en la hoja datos los voy a desplegar en este cuadro combinado. Y cuando yo seleccione uno de esos datos, el dato que yo seleccione va a quedar vinculado a la celda J3. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando selecciono acá, por ejemplo, yo selecciono acá 1003, me dice que es el número 3, en la celda J3. La otra cosa, cuando ustedes trabajan con este tipo de botones, estos botones redondos se llaman radio button o botón de opción. Acá dice, botón de opción se les conoce en el control de formulario. ¿Ya? Cuando ustedes trabajan con botones de opción, estos botones son excluyentes. Cuando trabajan con estos botones de exclusión, botones de opción, es una opción la que pueden seleccionar. Si ustedes se dan cuenta, yo hago botón derecho, formato control, me va a decir que está asociado a la celda J8, que sería esa, J8. Y cuando pincho este otro que tiene que, y yo hago botón derecho, formato control, también está asociado a la misma celda. Tienen que estar esos dos botones asociados a la misma celda porque van a, como es excluyente, tiene que estar asociado a la misma celda, porque ustedes colocan uno. En cambio, estos botones que son de acá, los botones los de casilla, esos botones pueden tener más de una opción. Y ese botón está vinculado a una celda en particular, y ustedes van a guardar ahí true o false. True si está activo, falso si no. Y ustedes tienen que darle la interpretación después, que si ese botón está activo, es porque esa opción es válida. O sea, voy a pagar con efectivo y voy a pagar con crédito. Si yo tuviera una forma de pago con más de una opción, tengo que usar este tipo de botón, el cuadrado. Si tengo que es una opción excluyente, tengo que usar este tipo de botón redondo. ¿De acuerdo? Ya, dicho eso, entonces vamos a proceder. Vamos a programador, bueno, a Visual Basic acá, no tenemos nada, botón derecho, insertamos el módulo y lo primero que vamos a hacer es crear la subrutina para limpiar. ¿Sí? Ustedes para crear una subrutina colocan el nombre de la subrutina que le quieren dar, enter, y ahí estaría creada la subrutina. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer nosotros? Queremos que en la hoja en particular, ¿qué hoja? Nosotros podemos colocar cheats o podemos colocar hoja 1. Yo estoy trabajando con cheats en inglés y dentro de ese debe ir el nombre de la hoja. ¿Dónde está el nombre? Acá. Yo quiero limpiar la hoja formulario. Entonces coloco formulario. ¿Sí? Punto. ¿Dónde quiero limpiar yo? Fíjense, acá están todos los datos. ¿Sí? Para no colocar J3 value es igual a vacío, J4 igual a vacío, J5 igual a vacío, podemos usar el rango. Y el rango va a ser desde la posición 3 hasta la 8. Entonces colocamos punto range desde no me fijé, de la J3 a la J8. J3, 2 puntos, J8. Ese rango de celda, punto, y aquí vamos a usar el método, a ver, ahí, punto clear contents. Ya, ahí lo reconoció, clear contents. ¿Qué significa clear contents? Que me va a limpiar todos los contenidos que estén dentro de las celdas. Es decir, esto lo va a dejar vacío. Fíjense, botón derecho, asignar macro,
dejamos la macro limpiar y le damos a aceptar. Si yo ahora le coloco limpiar, se limpia todo lo de acá. ¿Sí? Repasamos. Cuando yo selecciono un código acá, coloca el 3, porque seleccioné el 1003, que es eso indica que es el tercer elemento de la lista que acabo de seleccionar. Si esto lo estuviéramos haciendo para hacer un registro, nosotros no vamos a registrar el valor 3, nosotros tenemos que colocar el nombre. Para eso usamos la función índice, ¿cierto? La función índice trabaja con la matriz. ¿Dónde está la matriz con estos datos? Está en datos. Entonces nos vamos nuevamente a datos y seleccionamos toda la matriz. Punto y coma. Y luego viene el segundo parámetro que me indica a mí cuál es el valor con el que quiero cruzarlo, que sería el 3. Para que les quede claro, forma gráfica. Nosotros cuando la función índice le tenemos que pasar primero, a la función índice le tenemos que pasar una matriz. Supongamos que esa es la matriz que le estoy pasando. Y cuando yo le paso el segundo parámetro, S3, me indica la posición que yo quiero que me devuelva. O sea, este es el 1, este es el 2, ese es el 3. Ese es el valor que me estaría devolviendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la función índice. Entonces, ese es el valor el que se colocaría ahí. Y justamente es 1003 porque eso es lo que queríamos. Transformar este valor a ese valor, 1003. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo aplico limpiar acá, va a pasar en todos los que tenga con la función índice. Como yo a la función índice le dije, le pasé toda la matriz, ¿sí? Le pasé toda una matriz, y no le pasé con qué lo quiero intersectar, no le dije que me devolviera algún elemento en particular, entonces me devuelve toda la lista, porque como le dije, no lo intersecté con ninguna A, me devuelve todo. Entonces, para evitar este detalle, porque si yo tuviera datos acá abajo, me va a arrojar el error de desbordamiento que les puede aparecer en su formulario. Para evitar ese error, entonces, chicos, lo que hicimos nosotros, esto ya rápido porque lo habíamos visto, colocamos el condicional, sí. ¿Y aquí va a estar el condicional? Si el valor acá, porque esta es la celda con la cual quiero intersectar, si J3 es distinto de vacío, es decir, si hay un dato en la celda J3, si hay un dato, llama a la función índice, y si no hay dato, entonces coloca comilla, comilla, es decir, no coloques nada, coloca vacío acá. Y de esa forma se va el error que teníamos. No sé si se dieron cuenta de eso. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿No? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está 1006, está 1006. Ya. Otra cosa. Nosotros para cuando queríamos hacer un registro, siempre acá asociamos los valores del formulario. Este formulario lo copiamos acá, este formulario lo copiamos acá. Pero esta vez, como queremos modificar, lo vamos a hacer al revés. Es decir, yo cuando, en base a este código, lo voy a ir a buscar a la base de datos, voy a encontrar dónde está y voy a desplegar todos los campos acá. Entonces, los valores de acá van a estar vinculados a estos valores. Por ejemplo, el nombre va a ser igual a que al J4. La ocupación está asociada, dijimos, formato control, al J5 debería estar asociada, J5, ¿sí? De hecho, vamos a seleccionar uno acá para que ustedes se den cuenta. Vamos a colocar acá secretaria, ¿cierto? J5. El sueldo no está vinculado a nada, pero debería estar al J6. Acá debería estar asociado al sueldo. Ahí está, J6. El origen, ya vimos, debería estar asociado al J7. J7. Y estos últimos ya vimos que estaban asociados a la misma celda, por lo tanto, y es la celda J8. ¿Sí? O sea, todos estos datos de acá se van a copiar acá. ¿Me explico hasta ahí o no? Sí. Ya, lo que vamos a hacer ahora, chicos, ahora viene la parte interesante. Tenemos que crear una función que a partir del código que esté acá, a partir del código de lo que esté en la celda K3, acá va a haber un código. Yo no sé cuál es el valor, pero yo sé que van a estar en esa celda. Por lo tanto, yo cuando llame a la función le voy a pasar K3, lo que esté en K3. Y esa función va a ir a buscar acá a la base de datos. Como estamos hablando de código, va a buscar en esta columna, K, ¿sí? Y cuando encuentre lo que estoy buscando, me va a devolver la fila en donde lo encontró. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a crear una función acá. Una función. Para crear una función tenemos que colocar la palabra reservada function. Luego vamos a darle la función buscar código, que es el nombre de la función, ¿cierto? Y después vienen los parámetros.
A esta función le vamos a pasar el código del producto, que es un entero. Le vamos a pasar la hoja, que es un string. ¿Ya? Y como dijimos, lo que vamos a hacer acá es que esta función nos devuelva un entero. ¿Ya? Queremos que nos devuelva un entero correspondiente a la fila. ¿Sí? Voy a colocar acá un comentario. Función retorna el número de la fila en donde encontró el código. ¿Sí? Y si no lo encuentra, retorna el valor -1. Eso es lo que va a hacer esta función. Perfecto. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Vamos bien? ¿Se han perdido en alguna parte? Muchachos. Yo voy bien. Sí, todo bien. Ya. Ok. Ojo. Siempre, estos muchachos, cuando tengan que recorrer, esto deben saberlo, sagrado. Cuando tengan que recorrer para buscar algo, por ejemplo, acá vamos a buscar un código, ¿sí? Nosotros vamos a tener que hacer un ciclo. En este caso, vamos a buscar hacia abajo porque los datos están desplegados hacia abajo. Por lo tanto, va a variar la fila, porque fíjense, en la fila 2, en la fila 3, va a ir variando. Tengo que hacer que varíe la fila para que se mueva. Por lo tanto, vamos a crear una variable dim, f as integer, que va a representar mi fila, ¿sí? Otra cosa que siempre le he dicho a ustedes es que coloquen, para hacer búsqueda, cuando estén buscando algo, coloquen una variable booleana, en este caso está as boolean. Esto siempre se repite, muchachos. ¿Ya? Y otra cosa, como me están diciendo a mí que esta función va a retornar la fila donde lo encontró, tengo que tener una variable, por ejemplo, res de resultado, as integer también. Esta variable res de resultado tiene que ser integer, porque yo dije que voy a devolver un entero. Entonces, esta variable, que es la que yo quiero retornar, tiene que ser del mismo tipo de lo que yo dije que iba a devolver la función. ¿Ya? Ahora le explico. Dim está, vamos a decir que siempre que haga una búsqueda, esta va a ser falso. Tienen que asumir ustedes que no está donde están buscando. Ese es el estado inicial que están diciendo. No existe lo que estoy buscando. Y luego tenemos que inicializar la F en la fila. Nosotros cuando estemos buscando, nos damos cuenta que estamos buscando la columna A, ¿sí? Es decir, la columna 1. ¿Y de dónde vamos a comenzar a buscar? Desde la fila 2. Entonces, lo que vamos a hacer acá es decir, F es igual a 2, esta es igual falso. Ya acá está lo que les decía yo, el ciclo que ustedes tienen que saber a esta altura para recorrer cualquier cosa. Es un do while. ¿Por qué un do while y no un for? El for, cuando yo hago un for, se hace una cantidad repetida de veces, pero una cantidad determinada. Si yo hago for i to 5, se va a hacer 5 veces. ¿De acuerdo? En cambio, yo acá, técnicamente, como yo estoy agregando datos, este es un formulario en el cual puedo estar agregando, puedo estar quitando, no puedo hacer un for porque no puedo asumir que siempre van a haber 100 datos. ¿Ya? Porque se está modificando. Por lo tanto, ahí estoy obligado a hacer un ciclo while. Entonces, haga mientras. ¿Y cuál es la condición? Yo voy a pararme acá. Si ustedes se dan cuenta, acá la condición es, mientras hay datos sí, lo proceso, hay datos, lo proceso, hasta que en algún momento encuentre una celda vacía. Ahí significa que se acabaron los datos. Porque yo sé que estoy guardando los datos y no estoy dejando espacio vacío entre medios, sino ahí tendría que buscar otra forma. ¿Ya? Entonces, haga mientras. ¿Qué cosa? Y acá hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Si yo llego y coloco cells y coloco f de fila, 1, porque estoy buscando la columna A, ¿de acuerdo? Punto value es distinto de vacío, loop, ya, cuando yo hago esto, este ciclo, muchachos, se estaría ejecutando en la hoja activa. ¿Qué significa? Que si yo de aquí llame a la función, esta es la hoja activa, formulario. Por lo tanto, va a empezar a buscar de acá. Y efectivamente, en la A2, porque dijimos fila 2, no hay nada, y ahí va a terminar. Es decir, esa función se va a ejecutar. Es por esa razón que nosotros le pasamos un parámetro que es la hoja. Y acá tenemos dos formas de trabajo. Colocar todo el rato esto. Colocar sheets, hoja, y ojo, ojo que acá hoja va sin comillas, porque cuando yo coloco comillas estoy hablando del texto denominado hoja. Cuando yo no coloco comillas estoy hablando de la variable, es decir,
es una caja que dentro tiene un valor. Y yo cuando coloco hoja, 5 comillas, voy a sacar el valor que está dentro de esa caja. ¿Ya? Entonces, si acá después me llaman a la función con la hoja y me pasan datos, esta hoja va a ser datos y va a ir a la celda tanto. Si me pasan base de datos, va a ir a buscar a la hoja base de datos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Espera un segundo. Sofía. Estoy con visita. Está con mi hija. Lo siento. Ya, ok. Hoja, entonces estamos de acuerdo. Cells F,1. Ya, esta es una forma. Y para evitar que sea tan largo, ustedes lo que pueden hacer es, esa es una forma, esa es la forma larga. La otra es que ustedes acá activen la hoja. Sheets hoja.activate. Entonces, cada vez que llamen a esta función, se va a activar la hoja que yo indiqué en el parámetro. Entonces, como esa es la hoja activa, yo simplemente trabajo con cells. Me sale más corto, escribo menos. Aunque ahora, como ustedes están trabajando en el computador, pueden hacer copy-paste fácil. Pero bueno, esta creo que es más sencilla. ¿Sí? Ya. ¿Qué estoy diciendo entonces en este ciclo? Que mientras la celda A1, en este caso, la celda A2, la primera vez, el valor de la celda A2 sea distinto de vacío, mientras eso suceda, yo voy a entrar a procesar ese dato. ¿Ya? Sorry. ¿Ya? Entonces, a ver. ¿Qué pasa si, acá cuando dicen que la celda tiene un valor distinto a vacío? Que hay un dato, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es procesar. Y para procesar, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Denme un segundo, voy a decirle que baje el volumen a mi hija. Ya, muchachos, entonces les decía acá, si la celda tiene un valor distinto a vacío, o sea, hay un valor, lo tengo que procesar. ¿Y cómo lo proceso? Yo estoy haciendo una búsqueda, ¿cierto? Me pasaron un código. Entonces lo que tengo que hacer acá es, si el valor que tiene la celda es igual al código que estoy buscando, entonces yo les recomiendo que al tiro coloquen el end if, ¿ya? Y también les recomiendo que ustedes se vayan indentando centro para que tengan un orden, para que ustedes sepan dónde comienza. Aquí comienza el while, aquí termina el while. Aquí comienza el if, ahí termina el if. Es por esa razón que yo voy intentando para que ustedes también después entiendan, ¿ya? Entonces acá yo pregunto, si la celda F1.value es igual al código, entonces, si es igual, ¿qué significa? Que lo encontré, por lo tanto, el está debería cambiar a true, porque lo encontré. Pero como esta función tiene que retornar la fila donde la encontró, ¿sí? Retorna el número de fila. Entonces, además de decir que lo encontré, en mi variable res, que está acá arriba, yo voy a guardar el valor de la celda. Res va a ser igual a f. Es decir, en esta vez, cuando coinciden los códigos, el valor que tenía f en esta igualdad, lo guardé en res. ¿Sí? Ya, si es igual al código, digo que está y guardo la fila, y si no, no hago nada. Lo único que tengo que hacer es aumentar el valor de f. ¿Sí? Se dan cuenta que después el valor de f sigue aumentando, ¿ya? Lo que no cambia es el res, ¿de acuerdo? Porque el res se quedó fijo con el valor de f cuando se produjo esta igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, acá, este es el ciclo que yo les decía. Este ciclo es clásico, tienen que saberlo, tienen que manejarlo sí o sí. Y bueno, la diferencia, acá estoy corriendo hacia abajo. Si yo quisiera moverme hacia el lado, ¿qué tengo que dejar fijo? La fila y cambiar la columna. ¿Sí, Leonardo? ¿Iba a preguntar algo? Ah, no, sí, es que pensé que lo iba, ¿cómo se llama? Ejecutar y iba a decirle que el F era 2 y no 3. Toda la razón. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ya. Fíjense, lo que estamos haciendo acá es, me dicen activa la hoja base de datos, ¿cierto? Me paro en la fila 2, columna 1 y digo, 1001, ¿es igual al código que estoy buscando? No. Después saco, paso a la siguiente fila, vuelvo al ciclo. 1002, ¿es distinto de vacío? Sí. Por lo tanto, entro al ciclo y pregunto, ¿1002 es igual al código? No. Aumenta la fila en 1, vuelvo arriba,
Saco el valor. ¿El distrito vacío? Sí. Como el distrito vacío, entro a procesar. Y acá entro al if. Y así se va a ir repitiendo. Hasta que en algún momento este código sea igual al valor. Y ahí voy a guardar 11. Res va a ser igual a 11. Y después se va a seguir ejecutando. Se va a seguir ejecutando hasta que en algún momento se encuentre la celda vacía. En ese momento se encuentra la celda vacía, se termina el ciclo. Es decir, ahí va a terminar el ciclo. Y vamos a saltar acá. Ahí, ¿qué tenemos que ver? Hasta esta altura, nosotros, ¿cómo podemos saber si encontré o no encontré el valor que estoy buscando? ¿Qué harían ustedes para determinar ahí cómo sabrían a esta altura del código si encontraron o no el valor que están buscando? ¿En qué se fijarían ustedes? ¿Se les ocurre? ¿Cómo se llama? Poner que eh, lo que dice arriba, porque retornar el -1 si no lo encontró. ¿Ya? Pero ¿cómo tú sabes si lo encontraste o no? Porque tú tienes que decirle devuélveme -1 o devuélveme el valor. ¿Cómo lo haces para que haga eso? Es como Eh, que, no, sí, dale, dale, no, no. No, lo que yo haría sería como comparar, poner un igual entre el número que ingresé y la celda, o como el rango, porque ellos canten como uno por uno. Y si no, que me ponga -1, como con otro if, ¿o no? Con un if. Sí, pero ¿qué haría ese if? Porque acá, eso que tú estás diciendo es lo que estamos haciendo. Estoy comparando el valor de la celda con el número que tú ingresaste. Eso lo hiciste acá. Entonces ya terminaste de comparar. La pregunta es, terminó el ciclo. ¿Cómo sabes que tienes que responder? ¿O cómo sabes si está o no está? ¿Hay algún indicador que te diga que está o no está? ¿Se les ocurre? El true o el false. Ya, False es entonces, igual -1. ya, pero ¿cómo saben? ¿Dónde está el true o el false? Está en la variable está. Entonces usted acá afuera lo que tiene que hacer, si está, que es lo que tiene la variable, es igual a true, entonces, ¿qué significa que lo que tenga la variable está sea verdadero? que sí encontró el código. Que si encontró el código, entonces como lo encontré, tengo que retornar la fila donde lo encontré. Pregunta 1, ¿dónde está la fila en donde lo encontré? En F. No, porque F es la fila que se va. La F siempre, en este caso, la F siempre va a terminar en este caso en el 41, porque esa es la última fila. No, ¿No está en res? Es res. res. Por eso ustedes fíjense, cuando eran igual, cuando la celda, el valor de la celda era igual al código, ustedes decían, oye, lo encontré y guardaban el valor de esa fila, donde era igual, en res. ¿Sí? Porque después el F sigue aumentando, se dan cuenta que el F lo aumentan uno, van aumentando, cada vez lo van aumentando. El F sigue modificándose hasta llegar al final. Por eso ustedes lo que hicieron es congelar el valor de la fila donde lo encontraron. Entonces, acá ustedes tienen que retornar res. Ya sabemos que tienen que poner res. La pregunta es, ¿cómo yo le indico a la función que devuelva ese valor? ¿Qué tenía que hacer yo para indicar a la función devuelve ese valor? ¿Qué se tenía que hacer? ¿Se acuerdan? Isidora, Génesis, Joaquín, Tiare, ¿alguien se acuerda? Lo que había que hacer ahí, muchachos, era colocar el mismo nombre de la función. Entonces ustedes colocan, ¿cómo se llama la función? Buscar _code es igual a res. Y ahí le están indicando que cuando pase esto, la función va a retornar res. Ahora, si está no es igual a true, es porque es falso. ¿Y qué significa que sea falso? Que es -1. Que no está. Entonces, ¿cómo lo hago para retornar? Menos 1. Buscar code igual a -1. Buscar code es igual a menos 1. Ahí está nuestra función. Esta función lo que hace es, yo le paso un código y una hoja, y en esta hoja que yo le pasé,
va a buscar si ese código está o no en la columna A. Siempre va a buscar en la columna A. Si nosotros quisiéramos dejarlo más genérico, tendríamos que además especificar acá fila y columna, desde donde queremos que comience a buscar. ¿Ya? Pero ese fue el certamen que hicimos el año pasado, por eso no lo quise agregar también, porque ustedes si no van a pensar, siempre se hace todo igual. ¿Ya? Entonces, acá hicimos solamente 2 parámetros. ¿Ya? Veamos entonces. Es más, muchachos, yo simplemente agregué el está para que ustedes se acordaran que esto es genérico. Siempre que quieran buscar, usen el está. Pero perfectamente yo podría haber puesto acá afuera, lo voy a colocar, podría haber puesto res es igual a -1. Es decir, como la fila nunca va a ser -1, porque la fila parte de 2, bueno, y en Excel las filas parten del 1, ¿sí? Las filas parten del 1, por lo tanto colocar -1 es un valor que nunca va a producirse. Si res es igual a -1, entonces yo en vez de colocar está, hubiera puesto res es igual a -1. Y cuando lo encuentre, yo coloco que res sea igual a f. Esto lo mantengo. Y no trabajo en lo de booleano. Y acá afuera, en vez de preguntar si está igual true, yo podría haber dicho, si res es distinto de -1, si es distinto de -1, entonces retorno res, y si no, retorno -1. O bien, simplemente colocaba buscar código res es igual a, o sea, buscar code es igual a res. Porque si nunca lo encontré, res siempre va a valer -1. Pero si lo encontré, el res va a variar a un valor positivo. Y ese es el valor que me va a retornar. Ahí ustedes elijan. Yo hice esta porque es la que he usado durante todo el semestre y para que ustedes en este momento necesitan aprender un patrón que se está repitiendo. Después buscamos la forma de ir optimizando mejor. Ya. ¿Cómo probamos esto? Para probar una función, acá ustedes no pueden llegar a hacer un correr porque esta función tengo que pasarle valores para que funcione. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es crear la subrutina. Vamos a crear una subrutina llamada test. ¿Ya? Y acá lo que vamos a hacer es colocar dim, vamos a crear una variable. ¿Por qué tenemos que crear una variable? Bueno, para guardar el valor que te retorna la función. En este caso, la función te retorna un tipo de dato entero. Entonces, nuestro R va a ser igual a integer. ¿Qué vamos a guardar en nuestra variable R? En nuestra variable R vamos a guardar el llamado a la función. ¿Cómo se llama la función? Buscar _code. Esta función recibe un código. Voy a colocar directamente el 1026. Y le voy a decir que lo busque en la hoja base-datos. Acá está el nombre donde lo estoy sacando, ¿ya? Yo acá miro siempre para saber cómo la tengo anotada. Ahí está el nombre de la hoja, lo anoto acá. Para evitar ir a hacer esto. ¿Cómo se llama la hoja? Base de datos. Entonces, en vez de hacer eso, en vez de ir al Excel, lo miro acá en mi formulario, en mi explorador de proyecto. Entonces, le pasé el código 1026, le pasé la hoja base de datos. Esta función va a ir ahí arriba, va a hacer todas las cosas y me va a retornar el valor en R. Aceptar, control Z, me faltó el paréntesis. Y ahora, message box, voy a decir que me despliegue el valor de R. ¿Sí? Ahora, si yo le doy a correr, me va a desplegar que el valor es 27. Porque yo puse 1026. Si nosotros nos vamos al 1026, que está acá, efectivamente está en la fila 27. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora, miren, vamos, y esta misma función la vamos a reusar y la vamos a transformar en la función, en la subrutina, a la cual le vamos a asociar este botón de lupa. Lo que tenemos que validar cuando presione este botón de lupa es que la celda K, porque este es donde vamos a sacar el código, la celda K tenga un valor. Si ese valor K no tiene un valor, entonces no debe desplegar un mensaje. Antes de buscar, se debe seleccionar, porque si yo aplico limpiar, acá no hay nada. Entonces, si yo lo tengo que buscar, no va a saber qué buscar porque no le da un código. Entonces voy a validar eso. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá consultar. Y así se llama la subrutina, consultar. ¿Ya? Vamos a colocar acá. La primera consulta es if, y fíjense acá, lo voy a hacer de la otra forma que les hablé al principio. Quiero validar que el K3, ¿sí? Déjenme validar de que sea el K3. Sí, el K3 es donde yo tengo que validar que haya un dato. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que, como están trabajando acá en distintas hojas, piensen ustedes que acá, cuando ustedes están en el explorador de Visual Basic, ustedes no saben en qué hoja están parados, por lo tanto, desde el explorador tienen que decirle, anda a esta hoja, y de esta hoja trabaja la celda.
Por eso nosotros anteriormente activamos la hoja, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer ahora, en vez de activarla, voy a darle la dirección absoluta, es decir, voy a colocar if sheets, paréntesis, o sea, comilla, formulario, punto range, K3, punto value, es igual a vacío, entonces, ¿qué es acá? Si lo que está en la celda K3 de la hoja formulario es vacío, entonces voy a colocar un message box antes de realizar la consulta se debe ingresar o seleccionar el código del trabajador. Ya. Perfecto. Ahí tendremos el mensaje. Y si no, digamos, si no es igual a vacío, entonces significa que hay datos. Entonces yo puedo hacer la consulta y ahí voy a llamar a la función. ¿Ya? Entonces ahí colocamos R, va a ser igual a la función buscar código, pero acá ya no es 1026, ¿cierto? Sino que acá en vez de 1026 debiese ser el valor que estaba en la celda acá. Si quieren ustedes, hacemos acá IRSinteger. Denme un segundo. Colocamos code as integer, ¿cierto? Y colocamos acá code, va a ser igual a qué cosa, a control Z. A esto, porque si sabemos que hay un dato, entonces todo eso lo voy a guardar en code. Ahora, para asegurarse, muchachos, de que lo que están leyendo sea un entero, vamos a usar esta operación, cint. Esa es una función que transformaba, no sé si se acuerdan, que me convertía a entero lo que estaba acá. Entonces yo me estoy asegurando que el código no me lo lea como string, sino que me lo lea como entero. Y guardé como entero el código. ¿Sí? Entonces llamé a la función buscar, y en vez de pasarle buscar código, ahí le paso el code. ¿Sí? Y luego le pasé base de datos. ¿Qué significa? Que cuando yo le paso, bueno, el code se va a llamar code, y hoja va a recibir base de datos. Y todo esto se va a realizar en la hoja base de datos para esta llamada. ¿Sí? Y luego voy a colocar acá, por ejemplo, message box. El trabajador se encuentra en la fila y concatenamos R. ¿Ya? Ahí tenemos algo. Voy a ejecutarlo para que se encuentre lo que estoy haciendo. El trabajo se encuentra en la fila 5. Aceptar. Ya me despliega 5. Bueno, ese de 5 es por este message box que lo vamos a sacar ahora. Ya. Fíjense, voy a formulario para que ustedes se den cuenta. Voy a formulario. Y entonces, acá vamos a asociar botón, acá asignar macro. Y colocamos consultar, ¿cierto? Y le damos a aceptar. Presiono acá consultar y me dice, el trabajador se encuentra en la fila 5. Aceptar. Ahora, ¿por qué queda en esta hoja? Si nosotros estamos trabajando en el formulario y era el 1004, si ustedes quieren corroborar, 1004 efectivamente está en la fila 5. ¿Ya? Pero ¿por qué queda activa la hoja acá? ¿Por qué? Porque cuando nosotros llamamos acá a consultar, le pasamos base de datos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace la función buscar? Activa la hoja base de datos. ¿Sí? Entonces, va a quedar así. A ver, veamos una otra cosa. Si en vez de active, control Z, si hacemos .select, creo que va a ser lo mismo. Si no, vamos a hacer la otra forma que les decía. Bueno, pinchamos, me dice, el trabajador se encuentra en la fila 5 y hace exactamente lo mismo. No hay diferencia entre el select y el activate para esto. Bueno, sí, da lo mismo. Entonces, para que quede la hoja formulario, nuestra subrutina consultar, acá al final, debe decir sheets, formulario, que es donde estaba parado, o donde estoy parado,
punto activate o punto select, que fue lo que hicimos, ¿cierto? Entonces, fíjense ahora, vamos a ir a formulario, voy a cambiar el código 1011, ¿ya? Y le coloco buscar. El trabajador se encuentra en la fila 12, pero vuelve acá. Se dan cuenta que cuando me muestra es porque estamos parados en la hoja base de datos, pero después se llama a la hoja que es formulario. ¿Sí? Bueno, al tener la fila, que ya sabemos que la fila era la fila 11, ¿sí? Porque nos retornó la fila 12, disculpen. Nosotros, ¿dónde tenemos la fila? La fila la tenemos en la variable R. Con eso ya podemos empezar a rellenar. Porque, por ejemplo, acá iba el nombre, ¿no? En la J4 iba el nombre. Entonces, fíjense, ¿cómo yo puedo sacar el nombre? Si yo sé que está, en este caso, el código 1011 estaba en la fila 12. Yo ya sé que está en la fila 12. ¿Sí? En la fila 12. ¿En qué columna está el nombre? En la columna D. Entonces, 1, 2, 3, 4. En la columna D está el nombre. Entonces, fíjense, yo podría hacer lo siguiente. Voy a declarar acá una variable dim nombre as int, o sea, string. ¿De acuerdo? ¿Para qué hago eso? Para lo siguiente. Bueno, este message lo voy a sacar. Y ahora lo que voy a hacer acá es nombre. Va a ser igual a... ¿En qué hoja está el nombre, muchachos? ¿En qué hoja está el nombre? La hoja base de datos. En la hoja base de datos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a decir que nombre lo va a sacar de la hoja base datos, ¿cierto? ¿En qué celda? ¿Por qué usamos cells y no usamos range ahora? Bueno, podríamos usar range de todas formas, Para dejar una columna como fija, ¿ya? que es la Perfecto, columna donde están los nombres. con eso. Entonces nosotros, fíjense, el cells donde están los nombres, dijimos que era la columna D, esa es la columna 4. Entonces nosotros podemos hacer acá 4, ya sabemos que es la columna, pero ¿cuál fila es? ¿En qué fila debería buscar? ¿Dónde está el nombre de la persona que estoy buscando? Chicos, ¿dónde está la fila? ¿Dónde guardé la fila de la persona? NR. Yo coloco el R,4. ¿Se dan cuenta? Al hacer eso, ustedes tienen un nombre, y lo que quieren hacer ahora con nombre es escribirlo. ¿Dónde quieren escribir ustedes nombre? Acá, en la hoja formulario, pero en la J4. Entonces, para escribir, miren, esta es la misma forma con la que ustedes buscaron. La diferencia es que ahora yo quiero escribir, por lo tanto voy a escribir sheets. ¿Dónde quiero escribir? En la hoja formulario. ¿En qué parte de la hoja formulario? Ustedes pueden decir en el range, porque acá está fijo, en el range J4.value es igual a nombre. ¿Sí? Entonces acá le voy a decir, obtengo el nombre desde la hoja base de datos. Y acá lo que estoy haciendo es escribo el nombre en la hoja formulario. ¿Se entiende, no? ¿Me entendieron ahí? Sí. Veamos. Acá coloco buscar y ahí aparece Torres. En el 1011, vamos a buscar 1011 y ya tenemos Torres. Vamos bien hasta ahí, ¿no? Ya, los más fáciles de hacer, porque esto mismo, fíjense, esto es llegar y escribir. Este también no es un cuadro, pero estos son un poco más complicados, porque acá tengo que enlazar. ¿Ya? Tengo que enlazar ahora. Fíjense, cuando yo selecciono acá, para yo escribir Rancagua, para que aparezca Rancagua en el formulario, en esta celda tengo que colocar 1. Para que aparezca Santiago, acá tengo que tener 2 y así sucesivamente. Entonces tengo que buscar la forma de yo cuando vaya a la base de datos y saque la ciudad, esa ciudad transformarla a un número para yo escribirla posteriormente en mi formulario acá como número. Y ahí una vez que lea el número, porque acuérdense que este cuadro está asociado a una celda.
La forma de yo colocar un contenido dentro de este cuadro combinado es a través de las celdas que están vinculadas, ¿sí? Por lo tanto, este del sueldo, como es una celda, es fácil. Es simplemente copiar esto mismo. Bueno, ahora lo vamos a hacer más corto. No voy a pasar por una variable intermedia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Fíjense, el sueldo, acá está. ¿En qué celda está? Está en la J6. ¿Qué tendrían que ustedes hacer para escribir en esa celda? ¿Qué tendrían que hacer para escribir en esa celda, muchachos? Copiar eso mismo. Pero ahora, en vez de escribir en la J4, ¿ustedes dónde quieren escribir? Querían escribir acá y es en la J6. Entonces, en vez de escribir J4, colocan J6. ¿Qué van a escribir? Ustedes quieren escribir lo que estaba en la hoja base de datos. Pero, ¿dónde estaba el sueldo en la hoja base de datos? El sueldo estaba en la columna G. Tengo columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sueldo está en la columna 7. Entonces, lo que van a hacer ustedes es simplemente copiar lo de base de datos, cells, todo eso, control C, y lo pegan acá. Pero acá en vez de columna 4, colocan la columna 7. Entonces acá escriben el sueldo desde la hoja base de datos a la hoja formulario. ¿Se entendió? Fíjense ahora. Acá lo hice con una tabla intermedia, creé una variable y después ese lo pega acá, pero ahora lo hice directamente. Acá saco el valor de la hoja base de datos y ese valor lo escribo en la hoja formulario. Que esto es como ustedes hacen el registrar, que es lo mismo que hicimos en la clase pasada cuando hicimos el registro. Fíjense ahora, me voy a formulario, pincho acá y efectivamente me trae el sueldo. Ahora, para que no aparezca, estoy en tema de formato de la celda. Me voy a inicio, ¿cierto? Y le quito los puntos decimales. Me voy acá y le quito los puntos decimales. Si vamos a buscar 1011 Torres, ¿cierto? Y es 256. Por lo tanto, estaríamos correcto. Ya tenemos esta parte lista. Nos falta entonces vincular estos valores que vamos a traer de la base de datos para que se desplieguen de forma correcta en nuestro cuadro de mando y en este formulario de acá abajo. ¿Sí? ¿Pregunta, Teresita? Profe, ¿Sí? ¿puede poner el código un poquito? ¿Sí? ¿Alguna pregunta o está copiando? Ya, no, no era, es que no, tenía algo malo yo. No, está bien. Ya. A ver. Ahí se fue el código al chat. Esto entonces, muchachos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos falta? Voy a partir... dile con el código. Voy a partir desplegando esto. Este era el J8. ¿Cierto? Entonces, fíjense, voy a colocar acá otra variable llamada sexo. Esta la voy a colocar porque tengo que saber trabajarla. Y sexo es un string. Porque base de datos, acá sexo está en la columna, tenemos la columna 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sexo está en la columna 8. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera sacar el valor de sexo de la base de datos, voy a colocar sexo va a ser igual a qué, y nos vamos a tener que ir a base de datos. Acá está. Va a ser igual a que hoja base de datos. Copio todo eso. Se encuentra que es repetitivo. Hoja base de datos, celda tanto, pero la columna del sexo era ¿cuál? 8, ¿no? Sí. Entonces, acá lo único que hacemos en vez de 4, colocamos 8. Ya ahí tenemos el sexo. Ya, si ustedes quieren verificar de que están sacando bien y que están desplegando, vamos a escribir acá, porque cuando yo selecciono acá masculino, ¿cierto? Voy a escribir acá en la celda K8 lo que está en la base de datos. ¿Sí? Entonces, para escribir en la celda K8 es repetir lo mismo de arriba. Formulario,
¿cierto? Control C, control V, sexo. Pero acá era en la K8. Repetimos, en la hoja formulario, en la celda K8 de la hoja formulario, escribe sexo. Pero fíjense, está sin comillas, por lo tanto está escribiendo el valor, está escribiendo lo que está dentro de esta variable. Y lo que está dentro de la variable es el valor que estaba en la celda base de datos en la columna 8, fila R. ¿Sí? Ahora, ¿por qué dice eso? Porque fíjense, si yo ejecuto ahora, acá, ya, miren, fíjense, voy a escribir, me voy a ir a reclamar. Antes de realizar una consulta se debe seleccionar el código del trabajador, a aceptar, y no hace nada, porque está vacío. Ahora que yo selecciono un código, acá, 2017, ahí está, yo coloco buscar, me saca el nombre de acá y me está mostrando, bueno, quedó asociado a masculino, no está, porque voy a limpiar, ahí está limpiando, ¿cierto? Coloco acá 1008 creo que fue, buscar, y se dan cuenta que acá me dice que es masculino, pero no se ve reflejado acá todavía. Porque hasta el momento solamente escribí en el K. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que darme cuenta, fíjense, cuando coloco femenino, se coloca 1. Cuando coloco masculino, se coloca 2. Si yo coloco, mire, si yo escribo 1 ahí, automáticamente se selecciona femenino, porque están vinculadas a la celda. Entonces, lo que tendría que hacer yo es ahora, muy similar a esto, vamos a tener que hacer si sexo es igual a M, entonces, and if. 1, 2, 3. Si el sexo es igual a masculino, entonces yo voy a escribir en la celda J8, ya, voy a escribir la celda J8. ¿Qué debería escribir? ¿Qué debería escribir para que aparezca acá? Acuérdense, masculino, El 2. el 2. Entonces debería escribir el valor 2. Y si no, exactamente lo mismo, el valor es igual a 1. Ahora fíjense, miren, voy a limpiar, está todo vacío, no hay nada seleccionado, me voy al 1005, lo llamo y me dice que es masculino. Efectivamente, masculino, 658. Si lo quisiéramos revisar, 1005, efectivamente es Ponce y es masculino. ¿Ya? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? Profe, ¿Sí? ¿puede poner de nuevo el...? ¿Código? Sí. En el último no sería J, o sí en K. El último, ese. Sí. Eso fue. Ese es el cuidado que tienen que tener con el copy-paste. Porque cuando hacen copy-paste, claro, se tienen que acordar de que tienen que modificar. Gracias, Teresita. Tiene que ser J, porque claro, el J, la celda J es la que está. Acá no funcionó porque efectivamente, o si no hubiera aparecido un 2 acá. Hubiera escrito acá el 2. ¿Ya? En el caso anterior no funcionó porque justamente era masculino. Si hubiera tocado un femenino, me hubiera fallado. Así que gracias. ¿Ya? Y esto es para mostrar información en un botón de opción. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Sacan el valor de la base de datos y luego, bueno, yo lo escribí para validar de que estoy haciendo correcto, pero una vez que sacaron el valor, ustedes tienen que transformarlo a los valores 1 o 2 o 3. Si tuvieran ahí pagar con tarjeta crédito, débito, ¿ya? Tendrían que ver los valores, ¿sí? Ya, esa es una forma. Nos falta la otra forma que tiene que ver acá con la ocupación, ¿sí? Nosotros acá, para escribir acá, fíjense, bueno, acá, fíjense, el origen no tiene ningún valor. Si yo coloco acá 2, automáticamente aparece Santiago. Si yo coloco 1, aparece Rancagua, y si yo coloco 3, La Serena. Si coloco 4 va a dar error, porque, o sea, 4 no hace nada, porque ese valor 4 no está vinculado, porque esa celda tiene 3 valores, que son estos 3 valores que están acá. Rancagua, Santiago, y por eso Rancagua es 1, Santiago es 2 y La Serena es 3.
porque en ese orden están acá. Y ese cuadro combinado se está alimentando de esto, ¿de acuerdo? Y por eso es ese orden, no es porque yo dije, Rancagua 1, no. Es el orden en el que está acá. Ok, entonces, vamos a partir, digamos, haciendo este cuadro, el de ocupación. Esta ocupación está asociado acá al J5, ¿sí? Nosotros, fíjense, les voy a mostrar primero, ocupación. Cuando yo voy a la base de datos y saco la ocupación está en la columna 5. O sea, eso lo podemos hacer rápidamente, ¿cierto? Podemos decir acá, ocupa as string, ¿ya? Creamos una variable ocupa arriba y vamos a colocar acá, esto es para el cuadro combinado ocupaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Ocupa va a ser igual a que sheets, no es formulario, sino, mira, hagámoslo. Tenemos que ir a la hoja base de datos, base de datos. Vamos a ir a base de datos. Copiamos aparte, que es la que... Entonces, ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que sacar en claro de esto para el viernes? ¿Cómo saco los datos de una base de datos, de una hoja? Tengo que dar el nombre de la hoja y la celda y el valor. De ahí saco el valor de una celda. Entonces acá, hoja base de datos, sabemos que en qué parte estaba, ocupación estaba en la 5. ¿Sí? Entonces, R, ¿por qué R? Porque R es donde encontré. R donde encontré. ¿Sí? 5. Perfecto. Ahora, ya de ahí al final les voy a decir que acá estoy bueno, siempre vamos a encontrar. Pero ¿qué pasa? En algunas veces, acá nunca nos pusimos en el caso de que el R fuera distinto a -1. O sea, que el R fuera -1. De ahí lo arreglamos, ¿ya? Acá tenemos que hacer otro if, acá arriba. Pero de ahí lo arreglamos. Ocupa, base de datos, cells R,5.value. Ahí saqué la ocupa. Y eso lo podemos anotar, para que se den cuenta. Lo voy a anotar acá, en la celda K4. Entonces lo que van a hacer ustedes es, copiamos, formulario K4.value va a ser igual a que ocupa. ¿Ya? Es decir, para que se den cuenta, hasta el momento, si yo hago acá limpiar y selecciono uno de los de abajo, a ver, el 1020, y le coloco buscar, me trae el apellido, el sueldo y me trae la ocupación, que es soldador. Lo que pasa es que todavía no hago, ¿por qué usé K4? No modifiqué. Acá era K5, disculpen, ¿eh? Ahí debe haber escrito soldador, pero lo arreglamos al tiro. K5. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ahí tendríamos. Eso es lo que tendríamos. Nos faltaría hacer que este valor que ya lo tenemos se refleje en la interfaz. Lo mismo para el origen. ¿Ya? Para el origen, pero lo voy a hacer después para que entiendan mejor ustedes. Para ver si me entendieron lo que les voy a explicar ahora. Ya. Entonces, ahí tengo el asunto de la profesión. ¿Qué tengo que hacer ahora, muchachos? Hacer el proceso inverso de lo que hicimos acá arriba. Acá, ¿qué hicimos nosotros? Teníamos la posición y a través de la posición nosotros generamos el elemento que estaba en esa posición. Ahora, tengo el elemento que está en esa posición. ¿Qué me falta? Me falta encontrar en qué posición se encuentra este elemento. ¿Me explico? ¿Se acuerdan de alguna función ustedes que hiciera eso? ¿Ah? Buscar, bueno, que Buscar. ¿Qué hace buscar? no, me parece que no. Pero, ¿qué hacía? Con confianza. ¿Qué hacía la función buscar?
Control 1, relleno. Aceptar. Ahí estaría. ¿Alguna idea? ¿No? Fíjense, nosotros lo vimos, ya, porque la función buscar, ¿qué hace la función buscar? Le pasa el valor buscado, que buscamos soldador. ¿Dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar en datos. En ese dato, vamos a buscar en qué posición se encuentra. Y luego dice vector resultado. ¿Qué dice ese vector resultado? Valor buscado, matriz. Si hago ahí, me dice peluquero. Y si coloco, a ver. 0 ND. No. Bueno, haciéndolo corto, pero lo en el tiempo, vamos a usar la función coincidir, muchachos. La función coincidir lo que hace es, yo le paso el valor que estoy buscando, le paso la matriz donde quiero que busque, en esta matriz, y le paso la precisión. 1 es menor que, si quiero la coincidencia exacta, tengo que colocar 0. Entonces colocamos acá 0, que sean exactamente igual. Y ahí me dice que soldador es la posición 1. Si nos vamos acá, efectivamente, soldador es la posición 2. Fíjense, analista sería la posición 3. Por lo que si yo ahora, acá en formulario, colocara analista, cambia a 3. Entonces, ya tenemos la forma de cómo hacer esto. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora, muchachos? Acá, esto es cuadro combinado de operaciones. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá un entero llamado post as integer. ¿Sí? Voy a colocar acá post. Va a ser igual a qué. De aquí vamos a usar porque vamos a usar la función coincidir. Para usar una función de Excel desde Visual Basic, ustedes tienen que usar la función application. ¿Sí? Application.worksheet function. Ese worksheet function les va a cargar todas las funciones. Por ejemplo, ahí colocamos match. ¿Sí? La función match, ¿por qué colocamos match? Porque coincidir en inglés sería match. Y acá hay que tener cuidado, porque la función match, ustedes tienen que pasarle el código, por ejemplo, que sería ocupa, ¿no? Ese sería ya, le pasaríamos ocupa. Pero después tienen que pasarle todo el rango donde están. ¿Ya? Por lo tanto, todavía no vamos a terminar este ocupa. Para eso, y acá presten atención, cuando ustedes quieren generar un rango, tienen que usar otra variable. Voy a colocar acá dim, por ejemplo, rango. O no, ocupaciones. Ocupaciones as range. Acá, ojo, esto solamente los tipos range y otros tipos que no hemos visto, solamente cuando son tipos range, que son objetos, ustedes para darle un valor tienen que anteponer el valor set. Esto está en el libro cuando vimos funciones. Ahí está explicado y en la función está explicado. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Acá. Lo siguiente. Van a colocar acá ocupación, le puse set, porque ustedes le van a dar un valor. Como es un objeto, tienen que colocar set. Eso solamente para cuando son range. Set ocupaciones va a ser igual a qué. Y acá ustedes van a decir que van a ir a la hoja. ¿Dónde está sheets? Van a ir. ¿Dónde está la tabla? La tabla está en la hoja datos. Entonces colocan sheets, datos. ¿En qué rango está la tabla? ¿En qué rango está la tabla? Y aquí lo vamos a ir a buscar. Datos. Aquí está datos. Y aquí está. En el rango de la F3 a la F7. De la F3 a la F7. Entonces el rango F3, F7. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo el valor y tengo la matriz. Con eso puedo llamar a la application worksheet function. Y ahora coloco ocupa, que sería el valor, y la matriz sería ocupaciones. Y quiero colocarle un 0 para que sea una búsqueda exacta. Con eso estoy sacando la posición en donde encontré ese valor. Y ahora lo que tengo que hacer simplemente es escribir, acuérdense,
que en formularios, acá es J5. Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente, escribir en formulario. Ya, vamos a escribir en el formulario lo siguiente. Ya, J5. Punto value, en vez de ocupa, vamos a escribir pos. ¿De acuerdo? ¿Ya? J5 pos. ¿De acuerdo? Y ahí con eso, fíjense ahora, vamos a limpiar, vamos a seleccionar el 1007, ya, y le vamos a dar buscar. Puse buscar, ahí está. Depurar. ¿Qué pasó? Set ocupaciones sheets. Me pasé con una E. Sheets. Ah, puse Rango, rango. profe. Es range, sorry. Ahí es range. Ya le vamos a dar play y ahí se estaría resolviendo. Y ahí nos está diciendo que secretaria efectivamente es el número 2. ¿Ya? Y ahí tendríamos listo. Entonces, ¿qué nos faltaría, muchachos? Nos falta exactamente lo mismo con origen. Pero eso es simplemente que se lo dejo de tarea a ustedes para que hagan esto mismo, pero con el cuadro de origen. Es decir, tienen que hacer esto mismo, pero adecuarlo a los valores del de origen. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Ya, Sí. listo. Se los voy a mandar, los voy a guardar. Y espérenme un ratito. Se los voy a mandar por el chat. O se los subo directamente a aula mejor. Aula, yo creo. Aula, sí. Aula. Profe, ¿y la clase del lunes la subió? La subo ahora, creo. ¿No la subí? Ya. No, O sea, no. yo lo vi 10 de la mañana y no estaba. Ya, ahora termino de subir todo esto y lo guardo. ¿De acuerdo? Eso, muchachos. Recuerden que mañana tenemos la última clase. Así que, por favor, espero que lleguen con muchas dudas. Le puse... res. Le voy a poner sol al lado. El que dice sol es solución, con la solución. ¿Ya? Para que ustedes lo... Ahí está de arriba. Profe, ¿Sí? ¿me puedo quedar un ratito hablando con usted? Sí, por favor, no hay problema. Ya. Ya, muchachos, eso dejo de grabar.